Hace 35.000 años, Europa no se parecía en nada al mapa turístico que conocemos hoy. Todo el norte estaba cubierto por una manta de hielo tan gruesa que ni la luz se animaba a atravesar. Sobre esas tierras caminaban auténticos gigantes, mamuts con colmillos de 4 metros, rinocerontes más peludos que un suéter de lana olvidado en la lavadora y leones cavernarios que preferían pasar el tiempo acechando a ambos. El aire, bueno, digamos que podía convertir tu café en paleta de hielo antes de que dieras el primer sorbo. Unos pocos miles de años antes, enormes bloques de hielo se habían desprendido del Ártico en lo que los científicos llaman un evento Heinrich, provocando un enfriamiento rápido del clima. Los bosques se encogieron, mientras que las estepas y la tundra se expandieron como alfombras infinitas. Por esa misma época, los neandertales habitantes de la región por cientos de miles de años habían desaparecido, dejando el escenario a los Homo sapiens, quienes habían llegado al continente alrededor de 10.000 años antes. Estos recién llegados forman parte de lo que hoy llamamos la cultura aurignaciense, bautizada así por la cueva de Aurignac en Francia, donde se hallaron las primeras evidencias de su existencia. Y sí, es imposible contar esta historia sin que se nos cuele un poco de sabor francés. ¿Qué nos puede contar la arqueología sobre aquellos que vivieron en un mundo tan distinto al nuestro? Un continente sin turistas británicos, puro silencio, casi un paraíso. Pero antes de perdernos en las pinturas rupestres, hay que aclarar algo. La cultura aurignaciense no fue, con toda probabilidad, la primera aparición de Homo sapiens en Europa. En la cueva Apídima, en la actual Grecia, se encontró un fragmento de cráneo que podría pertenecer a un Homo sapiens de hace unos increíbles 210.000 años. Sería uno de los primeros tanteos de nuestra especie fuera de África. Otro vestigio humano temprano apareció en la cueva Bacho Kiro, en Bulgaria, con una antigüedad de unos 47.000 años, aunque pertenecía a una tecnología diferente. El Paleolítico Superior inicial, no el aurignaciense. Lo cierto es que los humanos ya habían intentado instalarse varias veces en Europa, pero por algún motivo, esas primeras llegadas no echaron raíces. No fue sino hasta hace unos 45.000 años, cuando los primeros grupos proto-aurignacienses comenzaron a dejar huellas visibles en el registro arqueológico. Y justo cuando estoy terminando esta montaña rusa emocional disfrazada de video, aparece un nuevo estudio que, sin pedir permiso, empuja la fecha de llegada de los aurignacienses al extremo occidental de Europa en la actual Portugal, unos 5.000 años atrás. Así es la prehistoria. Un día crees saberlo todo y al siguiente se mueve el calendario. En muchos de estos sitios aurignacienses no hay restos humanos. Lo que tenemos son herramientas. Y las herramientas de piedra, aunque resistentes, no siempre son fáciles de interpretar. Además, no se puede descartar que otras culturas tecnológicas como el Paleolítico Superior inicial, hallado en la cueva Bacho Kiro, hayan llegado a Europa aún antes. Lo mismo puede aplicarse al propio aurignaciense, que quizá entró al continente antes de lo que hoy creemos. La arqueología cambia constantemente. Uno hace lo que puede para seguirle el paso, pero ahí está precisamente su encanto. ¿Y de dónde salieron estos aurignacienses? No lo sabemos con certeza. Probablemente se expandieron desde el Levante, donde se han hallado herramientas similares con dataciones parecidas. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta cultura surgiera en las montañas Zagros, en el actual Irán. La verdad es que estamos uniendo puntos a partir de parecidos en puntas, raspadores y otros artefactos. Y a veces, las diferencias son tan sutiles que sacar conclusiones firmes es como tratar de identificar a alguien por su pisada en la arena después de una tormenta. Sobre cuántos vivían en Europa por entonces, tampoco hay cifras exactas. Un estudio sugiere que tal vez solo había unos 1.500 humanos en toda Europa occidental y central. Eso sí, caminaban como si la tierra no tuviera bordes. Viajaban cientos de kilómetros para conseguir piedra. Se encontraban con otros grupos de vez en cuando, quizá para compartir historias, pescar o simplemente pasarla bien al calor de un fuego compartido. El entorno en el que vivieron estos humanos antiguos probablemente se parecería más al lugar donde estoy ahora que al que imaginamos al pensar en Europa. Aunque esto es desierto alto y no tundra, y aunque estoy en América del Norte, no en el viejo mundo, el paisaje de entonces también era abierto, seco y poco boscoso. Lugares como valles fluviales
cualquier espacio donde la geografía concentra la fauna, eran perfectos para quienes vivían cazando rebaños. Estas gentes conocían cada rincón del terreno. Sabían qué plantas crecían, qué bestias transitaban por allí, cómo cambiaban los ríos con las estaciones. Tal vez no cada piedra, porque vamos, había muchas, pero casi. Resulta difícil imaginar hoy en día ese nivel de conexión con el entorno natural. Y aún así, en medio de ese mundo salvaje, lo que más nos queda de ellos son herramientas. Sí, herramientas, porque en la prehistoria, si no hay huesos, hay piedras. Una de las más características de la auriñaciense son las pequeñas hojuelas de unos 5 centímetros de largo. Se cree que formaban parte de armas compuestas quizás insertadas en lanzas o proyectiles. Un conjunto técnico sorprendentemente versátil para su época. Y para quien aprecie los juegos de palabras, estas hojuelas eran literalmente tecnología de punta. Comparado con los puntos de piedra típicos del Paleolítico Medio, como los de los neandertales, el uso de materiales óseos representa un cambio radical. No es que los neandertales no los usarán jamás, pero en Homo sapiens era algo común. De hecho, después del evento de Heinrich, hace unos 40.000 años, aumentó notablemente el uso de hueso y asta. ¿Por qué? Nadie está muy seguro. Tal vez seguir manadas exigía herramientas más ligeras, o era más fácil encontrar hueso que sílex. Las respuestas siguen pendientes. Cada parte del animal tenía su uso. El asta, especialmente la de reno, se convertía en arma. Puntas con base dividida, ideales para fijarlas al mango, eran típicas de la época. No eran flechas, sino más bien puntas para lanzas. No se usaban con arco, sino lanzadas a mano o con propulsores. Durante el periodo auriñaciense, gran parte de Europa presentaba un clima extremadamente frío. Aunque al pensar en el centro de Francia en la actualidad, se imagina un paisaje templado y acogedor, durante el Paleolítico Superior, en julio, la temperatura promedio apenas alcanzaba los 5 grados centígrados. En invierno, los termómetros descienden mucho más. En ese entonces, el paisaje era predominantemente tundra o estepa ártica, con extensos pastizales y escasa presencia de árboles. Esta carencia de cobertura forestal tuvo implicaciones profundas para las sociedades humanas del momento. Las especies de árboles comúnmente asociadas a la fabricación de lanzas como el avellano o el fresno, ligeras y flexibles, no se encontraban en esas condiciones. El frío intenso, la falta de suelo profundo, el permafrost constante y las estaciones de crecimiento cortas impedían su desarrollo. En su lugar, dominaban especies como el pino, el alerce y el abedul plateado. La disponibilidad limitada de madera útil influyó directamente en la tecnología armamentista. En lugar del diseño típico donde la muesca o hendidura está en el asta para insertar una punta, en el auriñaciense temprano se desarrolló un tipo especial de punta de asta con base dividida. En este caso, la ranura estaba tallada directamente en la punta de asta, mientras que el asta de madera simplemente se biselada para encajar. Este diseño, poco común fuera del periodo, ofrecía una ventaja mecánica importante. El punto débil se trasladaba de la parte valiosa, el asta de madera escasa, a la parte reemplazable, la punta de asta, abundantemente disponible gracias a las mudas naturales de renos. Este sistema permitía reutilizar las astas de las lanzas, incluso si la punta se quedaba incrustada en el animal durante la caza. En contextos de cacería activa, como el cerco de manadas de renos, estas lanzas podían lanzarse, incrustarse profundamente, extraerse dejando la punta en el cuerpo de la presa y ser reutilizadas con otra punta. El diseño recordaba un sistema casi semiautomático para cazar. Estudios modernos con gel balístico han demostrado que estas puntas de base dividida generaban heridas de hasta 20 centímetros de profundidad, lo cual era suficiente para comprometer órganos vitales o seccionar arterias. Su diseño evitaba que la herida se cerrara, provocando hemorragias rápidas y graves. La punta actuaba como una cuña, manteniendo abierta la cavidad del impacto y aumentando significativamente el daño interno. Este conocimiento ha sido documentado y replicado por expertos como el Dr. James Deely, investigador y especialista en tecnología prehistórica, quien ha contribuido notablemente a la comprensión de estas herramientas. Sus estudios y réplicas experimentales han arrojado luz sobre la lógica funcional detrás de la elección de materiales y formas.
Mientras que el marfil se destina principalmente a objetos decorativos como cuentas o figuras talladas, el hueso era utilizado para herramientas domésticas como agujas. La elección del material parece estar basada, en muchos casos, en sus propiedades físicas intrínsecas. El asta, al ser resistente al impacto, era ideal para armas. No obstante, no se puede descartar completamente que estas decisiones técnicas tuvieran también un componente simbólico. El uso de asta de reno para fabricar armas, siendo el reno el animal principal cazado y el portador de esos mismos cuernos en combates territoriales, podría haber tenido una carga simbólica asociada. Las culturas humanas tienden a establecer conexiones significativas entre los materiales, su procedencia y su función, incluso cuando esas conexiones no son evidentes a nivel práctico. Una herramienta que ha generado especial debate es el bastón perforado. Estas piezas, elaboradas con asta, presentan 1 o 2 agujeros y suelen estar decoradas con incisiones o bandas talladas en el eje. Descubiertos por primera vez en 1867, fueron interpretados inicialmente como símbolos de estatus o autoridad, una especie de bastón ceremonial, y se les denominó batons de commandement. Con el tiempo, esta interpretación ha sido cuestionada. Hoy día se proponen múltiples funciones para estos objetos, desde enderezadores de lanzas hasta propulsores de proyectiles o instrumentos para manipular cuerdas. Una investigación centrada en ejemplares hallados en la cueva Gove, en Somerset, reveló un notable desgaste alrededor de las perforaciones, posiblemente causado por el roce continuo de objetos alargados como cuerdas. Además, fracturas dobles en el material sugieren que estos bastones soportaron fuerzas considerables, más allá de lo que una mano humana podría ejercer sin que el astase desprender. Las incisiones a lo largo del eje podrían haber servido para enrollar cuerdas o mejorar el agarre. Se ha planteado la hipótesis de que estos bastones pudieron utilizarse como clavijas para estructuras, soportes para mantener alimentos fuera del alcance de los depredadores o incluso como elementos de arnés o guías de trineo. Sea cual fuere su propósito exacto, la presencia continua de estos bastones desde el inicio del Auriñaciense hasta el Mesolítico, un lapso de al menos 15.000 años, indica una función práctica sostenida más que un mero valor ritual. Si bien las culturas paleolíticas probablemente no distinguían claramente entre lo funcional y lo simbólico, la durabilidad y dispersión de estos objetos apunta a una utilidad concreta y reiterada. En conjunto, la cultura material del Auriñaciense refleja una notable capacidad de adaptación a condiciones climáticas extremas. La selección y modificación de materiales, ya sean maderas duras disponibles, astas de reno o huesos, respondió tanto a limitaciones ecológicas como a necesidades funcionales específicas. Estas soluciones tecnológicas no solo permitieron la subsistencia en un entorno hostil, sino que también evidencian una comprensión compleja del entorno, del comportamiento animal y de las propiedades mecánicas de los materiales. La arqueología continúa descubriendo matices en estas culturas del pasado. A medida que nuevas tecnologías y enfoques analíticos permiten interpretar con mayor precisión los vestigios materiales, se redefine lo que se conoce sobre la evolución tecnológica, las redes sociales y los sistemas simbólicos de estas comunidades humanas tempranas. Ningún ritual sobrevive 15.000 años, a excepción, quizás, del arte de sobrevivir al aire libre. Cuando se piensa en la edad de hielo, la imagen de los mamuts suele ser la primera en aparecer. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra que no eran el platillo principal de los pueblos auriñacienses. En Europa occidental y central, la dieta de estos grupos humanos estaba abrumadoramente dominada por el reno. En algunos sitios franceses atribuidos a esta cultura, los restos de reno representan entre el 91% y el 99% del total faunístico. La razón de esta preferencia no se conoce con certeza. Es posible que fuera una estrategia deliberada. Los renos vivían en grandes manadas, lo que permitía cazar múltiples ejemplares en una sola jornada. Además de carne, estos animales ofrecían materiales valiosos como cuero, hueso, asta y tendones, esenciales para herramientas, vestimenta, refugios e incluso bastones perforador. Otra posibilidad es que el reno simplemente fuera el recurso más disponible. A medida que el clima europeo avanzaba hacia el último máximo glacial, los ambientes árticos se expandieron y los bosques templados
donde viven especies como el ciervo rojo, se redujeron notablemente. Es probable que ambos factores, estrategia y abundancia, hayan influido conjuntamente. En Europa Oriental, el panorama cambia. Allí, la presencia auriñaciense es más difícil de definir, especialmente en las vastas llanuras de lo que hoy es Rusia. La geografía abierta ofrecía menos refugios naturales como cuevas, lo que sugiere que los asentamientos no eran ocupados de manera repetida durante generaciones, como sí ocurrió en el occidente europeo. Aún así, existen hallazgos significativos. En Crimea y a lo largo del río, donde se han documentado al menos 20 sitios datados en el Paleolítico Superior, en estas regiones, el caballo parece haber sido el principal recurso cinegético. En varios yacimientos se han encontrado pruebas de matanzas sistemáticas de grupos enteros de caballos. En el sitio de Kostenki 14, por ejemplo, se recuperaron aproximadamente 2.000 huesos pertenecientes a entre 11 y 16 caballos, en una capa datada entre 34.000 y 32.000 años atrás. En cuanto a la vida en las costas durante esta época, poco se sabe. El ascenso significativo del nivel del mar desde entonces ha borrado muchas de las evidencias que podrían haber existido. Las líneas costeras actuales no corresponden a las del pasado y muchas posibles zonas habitadas quedaron sumergidas para siempre bajo las aguas. En algunos sitios concretos del continente europeo se han conservado rastros que permiten vislumbrar cómo pudo haber sido la vida cotidiana durante el Auriñaciense. Entre estos indicios, los moluscos parecen haber constituido una parte significativa de la dieta humana. Su recolección era sencilla, accesible y no requería conocimientos de pesca. En el abrigo rocoso de El Cuco, en Cantabria, se recuperaron 860 conchas, en su mayoría lapas. Este patrón se repite en otros yacimientos atribuidos a esta cultura. Aunque no existen pruebas sólidas de la caza activa de mamíferos marinos o peces en este periodo, se encontró un diente de cachalote en la cueva de El Pendo, también en Cantabria, en niveles correspondientes al Auriñaciense. No presenta marcas de manipulación humana, por lo que es difícil establecer su origen o uso. Puede haber sido simplemente recogido en la costa y llevado al interior por curiosidad o simbolismo. Sin embargo, considerando que los varamientos de ballenas ocurren de manera natural, no resulta imposible que un grupo de cazadores-recolectores haya aprovechado esta oportunidad como fuente alimenticia y material. Llama la atención que, a pesar de la escasa evidencia de consumo de grandes mamíferos como mamuts y rinocerontes lanudos, estas especies aparecen con gran frecuencia en el arte rupestre del periodo. Un ejemplo sobresaliente es la cueva de Chauvet, en Francia. Este sitio, sellado naturalmente durante 30.000 años por un derrumbe en su entrada, ha conservado de manera excepcional 420 motivos pictóricos que ofrecen una visión sin precedentes del mundo auriñaciense. La riqueza de fauna representada es asombrosa: leones, ciervos, mamuts, rinocerontes, hienas, todos plasmados con un nivel artístico notable. Las imágenes fueron creadas utilizando 3 colores principales: rojo, hematita, blanco, caliza expuesta tras retirar depósitos de arcilla, y negro, carbón vegetal. Este último es el único pigmento que permite una datación directa, con un rango estimado entre 39.000 y 33.000 años atrás. Las técnicas de aplicación eran variadas. El rojo se aplicaba mediante escupido con caña, con el dedo o incluso con algún tipo de pincel rudimentario. El blanco se obtenía al eliminar la arcilla acumulada sobre las paredes para revelar la roca caliza. En algunos casos, se limpiaban grandes superficies de arcilla para que los dibujos resaltaran mejor. El negro, por su parte, se utilizaba principalmente en escenas complejas de caza y figuras animales dramáticas, lo que sugiere una intención narrativa o simbólica. Los leones cavernarios, mayores en tamaño que los leones africanos actuales, ocupaban un lugar especial en esta imaginería. Se los representa acechando y cazando en grupo, dirigiendo ataques coordinados a grandes presas como bisontes esteparios o rinocerontes lanudos. Esta representación sugiere que los humanos de la época no solo los temían, sino que también los admiraban, y posiblemente veían en ellos una fuerza espiritual o totémica. En el sistema montañoso del Jura de Suabia, en el sur de Alemania, se hallaron figurillas talladas en marfil, datadas también en el Auriñaciense. Estas obras incluyen representaciones de leones,
caballos, aves acuáticas, una Venus paleolítica y colgantes con forma de mamut e incluso un pequeño erizo. Entre todas ellas, destaca la escultura conocida como el hombre león, aunque su género no puede determinarse con certeza. La pieza, cuidadosamente elaborada, muestra un cuerpo humano con cabeza de león y ha sido interpretada por algunos como representación de un chamán o figura espiritual. El simbolismo de los leones parece estar profundamente arraigado en las creencias y prácticas de estos grupos humanos. En diversas culturas etnográficas modernas que comparten territorio con grandes depredadores, como los pueblos Maasai del África Oriental, se observa una relación compleja con el león basada tanto en respeto como en temor. En esas sociedades, la caza del león no es solo una actividad práctica, sino una expresión cultural cargada de significados rituales y sociales. Aunque no se puede afirmar que los pueblos auriñacienses mantuvieran una relación idéntica, las evidencias artísticas permiten imaginar una cosmovisión similarmente rica. En el mismo Jura de Suabia se han encontrado 8 flautas de hueso y marfil, algunas con hasta 5 orificios, que podrían representar las formas musicales más antiguas conocidas. Estas piezas sugieren la existencia de una tradición sonora estructurada, tal vez vinculada a rituales, momentos de reunión social o actividades de caza. La fabricación de instrumentos musicales indica una capacidad de abstracción simbólica altamente desarrollada. Otra forma relevante de expresión era la ornamentación personal. A través del análisis de 98 yacimientos auriñacienses en Europa, los investigadores Marian van Heeren y Francesco de Rico identificaron patrones en la producción de joyería que podrían reflejar divisiones étnicas o lingüísticas. Descubrieron que diferentes regiones utilizan distintos tipos de dientes y huesos animales para elaborar collares, a pesar de tener acceso a las mismas especies. Por ejemplo, los dientes de zorro eran comunes como cuentas en Alemania, Bélgica y el suroeste de Francia, pero no se empleaban en Italia, Grecia, España ni Austria. Esta elección selectiva y geográficamente coherente sugiere decisiones culturales intencionadas, posiblemente asociadas a identidad grupal. Aunque estas interpretaciones no pueden considerarse una ciencia exacta, permiten vislumbrar formas tempranas de diferenciación cultural en el Paleolítico Superior. La diversidad en la ornamentación y su distribución geográfica indica que las comunidades auriñacienses probablemente tenían una noción clara de pertenencia. Si bien los investigadores identificaron 3 grandes grupos a partir de estos datos, es probable que las divisiones sociales reales fueran más complejas. La identidad cultural puede haberse basado en múltiples factores simultáneos: parentesco, territorio, costumbres o prácticas rituales. Esta multiplicidad de expresiones, arte rupestre, esculturas, música, joyería, demuestra que la cultura auriñaciense no se limitaba a la mera supervivencia. Existía una dimensión simbólica y estética que se manifestó en distintas formas, muchas de las cuales han sobrevivido miles de años bajo tierra. A través de estos vestigios, se revela una humanidad profundamente conectada con su entorno, consciente de la fuerza de los animales con los que convive y capaz de transformar su relación con ellos en símbolos, historias y objetos. Un mundo donde el cazador y el arte se entrelazan, dejando huellas que, miles de años después, aún provocan asombro. La cultura auriñaciense representa uno de los momentos más fascinantes y misteriosos de la historia humana en Europa. Con una antigüedad que supera los 35,0 años, su legado se conserva en objetos, arte y estructuras simbólicas que ofrecen una ventana única a las primeras formas complejas de vida cultural. A pesar de que las poblaciones eran pequeñas y dispersas, desarrollaron herramientas sofisticadas, arte figurativo y música. Estas expresiones revelan una humanidad con gran capacidad de adaptación, creatividad y pensamiento simbólico. En las cuevas, sobre paredes que hoy apenas se iluminan con linternas arqueológicas, dejaron escenas que muestran no solo su entorno, sino su forma de entender el mundo. Los leones, especialmente, fueron una figura recurrente. Tanto en pintura como en escultura, su imagen aparece con fuerza. Quizás eran vistos como símbolos de poder, entidades espirituales, o simplemente como los depredadores más imponentes con los que compartían territorio. Sea cual fuera su significado exacto, su repetida presencia indica un vínculo profundo entre humanos y naturaleza.
Al mismo tiempo, otros aspectos de la vida cotidiana también reflejan estructuras culturales diferenciadas. La elección de materiales para joyería, por ejemplo, sugiere identidades grupales marcadas, incluso en un continente que compartía animales y recursos similares. Los dientes de zorro se usaban en ciertas regiones y se evitaban en otras, una señal clara de que las decisiones no eran solo prácticas, sino también culturales. El tratamiento de los muertos, o mejor dicho, la falta de enterramientos formales, plantea uno de los mayores enigmas. En lugar de sepulturas elaboradas como las del período gravetiense, los cuerpos parecen haber sido abandonados a la intemperie, posiblemente expuestos a los elementos y los carroñeros. Este tipo de práctica, aunque difícil de rastrear, sugiere otra manera de concebir la muerte y el lugar del ser humano en el ciclo natural. La genética moderna ha permitido complementar el estudio arqueológico, revelando que muchas poblaciones actuales comparten fragmentos de ADN con estos antiguos habitantes de Europa. Aunque su aspecto físico probablemente no se parecía al del europeo promedio de hoy, su humanidad no puede ponerse en duda. Eran personas que cazaban, creaban, decoraban, pensaban y sentían. A través del arte, la música, las herramientas y los símbolos, los pueblos auriñacienses construyeron un mundo complejo, tan lejano en el tiempo como cercano en esencia. Las huellas que dejaron, aunque fragmentadas, hablan con claridad de un pasado compartido, de una forma de vivir que no se define solo por la supervivencia, sino también por la expresión y el significado.